Pues vamos a tener ahora este tiempo de meditar. Es un título que se puede presentar de diferentes maneras, ¿no? Hermanos contra hermanos. Hermanos contra hermanos. Sin ninguna duda, la historia, la vida, está llena de luchas, ¿verdad? De envidias, de ofensas, violencia entre hermanos. Y la Biblia, como siempre, no esconde nada. La Biblia no esconde ni siquiera el fratricidio carnal, por ejemplo, que ocurrió con Caín, matando a su hermano Abel, no lo esconde, todo lo contrario. Ni tampoco esconde las disputas entre hermanos espirituales, como aparece en las epístolas. ¿Cómo es posible que, uno se pregunta, cómo es posible que aquellos que son de la misma sangre, que han nacido del mismo seno, cómo es posible que incluso aquellos que comparten una misma fe podamos entrar en conflicto hasta el punto de dañarnos física y emocionalmente? ¿Cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible que entre los hermanos, tanto de tipo físico como espiritual, podamos llegar a generar daño tanto físico como emocionalmente? Parece ser, ¿verdad?, que ser hermanos es garantía pues de armonía, de convivencia, de apoyo mutuo. Y seguramente que lo ha sido así. No sé vosotros cuántos hermanos o hermanas tenéis o habéis tenido, y posiblemente nunca ha habido problemas. Ha sido eso, ¿no? Una referencia, tener un hermano o una hermana. Pero no siempre sucede así. Esta es la realidad. Uno de los factores que provocan tensión, incluso desde la infancia, es la envidia. La envidia entre los hermanos. La envidia es esa tristeza o ese pesar de ver que la otra persona está recibiendo un bien ajeno y yo no lo tengo. Un bien ajeno no solamente material, sino incluso emocional. La envidia. O lo que llamamos popularmente celos, ¿verdad? Decimos, ay, que este hermanito está celoso de aquel, que, ¿verdad? A veces lo vemos o lo conocemos. Lo cierto es que no importa el sexo diferente que haya entre los hermanos, ni las edades que les separan, basta que los padres, o uno de ellos, tenga preferencia por uno de los hijos, ¿verdad?, o de las hijas, para que genere celos o envidia de parte de un hermano o hermana, ¿no? No sé si conocéis algún caso. ¿Os suena esto? ¿Os suena? O basta que el hermano o la hermana destaque en algo para que sea suficiente que despierte eso en el resto de los hermanos envidias o odio o rechazo incluso. Tenemos el caso bíblico, que no vamos a entrar, bien conocido, de José. Un caso bien conocido. José, que fue amenazado por muerte, incluso fue vendido como esclavo y fue usado incluso como mentira delante de un padre desesperado, Jacob, por las malas y falsas noticias que el resto de los hijos le dijeron, ¿no? El propio Jacob tuvo conflicto con su hermano Esaú, ¿verdad? Y hubo ahí también engaños, tensiones, envidias. Pero la historia bíblica sobre la que vamos a meditar nos da
y aquí sí que les pido atención, vamos a hacerlo tranquilamente, pero nos da algunas pistas muy sutiles, esta historia bíblica, nos da elementos que parecen secundarios, casi sin importancia, y sin embargo ponen el acento en formas, en temas que nos pueden afectar hoy en día. No es una cuestión, es una historia de hace 3.500 años, sino que es una historia que tiene que ver, o puede tener que ver con nosotros. Y me refiero a Moisés y a sus hermanos, a Aarón y María o Miriam. Así que vamos a leer este pasaje en Números. Os invito a que veáis a Números, el libro de Números, capítulo 12, versículos del 1 al 16. Nos vamos situando, hermanos contra hermanos. Vamos a ver algo de esta relación entre Moisés, Aarón y María. Dice así, Números capítulo 12, versículo 1. Dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, una etíope. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Dice, y lo oyó Jehová. Esto es lo que pasa. Nuestros pensamientos, podemos pensar lo que queramos, que el Señor se entera, el Señor lo sabe, ¿vale? Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, ¡hey! Salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión, y salieron ellos 3. Luego comentaremos esto, en qué consistía. Entonces Jehová, versículo 5, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. De aquí no saléis porque yo tengo que hablar con vosotros. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Bien, hasta aquí es la historia, esta historia que pasa un poco por encima, pero que desde luego tiene significado para nosotros. Realmente, antes de esto, en el capítulo 11, hay una serie de antecedentes. Moisés para nada era un hombre perfecto. Acordaos que por defender y por un impulso, por defender a su pueblo, años atrás mató a un egipcio
y eso le llevó a un autoexilio particular, privado, a pesar de ser un hijo, un ahijado, mejor dicho, un ahijado preferido del faraón. Ese exilio, el exilio de Moisés, le llevó al desierto, donde allí empezó una nueva vida con una nueva familia, y durante 40 años estuvo lejos de la urbe egipcia. Y a pesar de eso, de su imperfección, Dios quiso usar a Moisés y darle el poder especial de dirigir a su pueblo para sacarlo de la esclavitud de Egipto. Ya en el desierto, Moisés, y camino a la tierra que Dios le había prometido, Moisés tuvo que soportar las quejas permanentes de un pueblo. En el capítulo 11, que es el anterior del que hemos leído, llega a decir Moisés a Dios, ¿de dónde, dice Moisés, el versículo, por si alguien lo quiere seguir, los versículos del 13 al 15, llega a decir el Moisés, ¿de dónde conseguiré yo carne? Porque el pueblo quería carne, quería comer, estaban en el desierto, y Moisés, desesperado, dice, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo, dice Moisés, yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Imaginaos, en un momento determinado hablan de 600.000 personas. Y si así lo haces tú conmigo, le dice Moisés a Dios, yo te ruego que me des muerte, que acabes con mi vida. Si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. No puedo más con este pueblo, que no hay quien lo soporte. Claro, su queja era grande, evidentemente. Si nos hubiera pasado a nosotros, su estrés, el estrés de Moisés, pues era contundente, era insoportable, hasta el punto que le estaba pidiendo a Dios que le diera muerte, hasta el punto que le decía que lo matara allí mismo. Pero en realidad Dios no le había pedido a Moisés que esa responsabilidad cayera sobre él. Dios lo que le había pedido a Moisés es que sacara al pueblo de Egipto, lo sacara de Egipto, porque Dios es el que se iba a ocupar, Dios es el que iba a llevar la carga de cuidar a su pueblo. No era un asunto que tenía que caer sobre Moisés. Ya se ocupaba Dios. Pero eso no lo había entendido muy bien Moisés. Y sentía ese peso. Y Dios, si leyéramos más del capítulo 11, veríamos que Dios le dice pues que entonces reúna 70 varones de los ancianos para que se ocupen de enseñar al pueblo y también de organizar lo que iba a suceder, como fue. Efectivamente, una nube de codornices, dice que vino un viento del mar, trajo centenares o miles serían, de codornices, hasta el punto que Dios dice, es que os van a salir hasta por las narices, las codornices. Y efectivamente, empezaron a comer y dice que se ve que no las cocinaron bien o no las guardaron o era demasiada carne para que se dieran cuenta cómo Dios realmente cuidaba de su pueblo. Dice que empezó a haber una pandemia, una epidemia y ahí hubo un castigo. Así que ni el pueblo de Israel era perfecto, ni Moisés era perfecto. Sin embargo, para Dios, y aquí es el punto, que por eso vamos a entrar en esta historia, el punto es que para Dios Moisés tenía que ser intocable. A pesar de ser imperfecto, él había sido escogido por Dios para una misión. Y hablar en contra de Moisés, incluso sus propios hermanos, eso iba a traer consecuencias. Era escogido Moisés para llevar a cabo el plan de la liberación.
Y esto es importante porque me hace pensar en ti y en mí, porque tú y yo somos más importantes de lo que nos pensamos. Y pongamos las cosas en su sitio. Porque a veces sí, hacemos muchas veces así, ¿no? Yo me doy besos a mí mismo. No. Desde la perspectiva de Dios, nosotros somos más importantes de lo que nos imaginamos. Porque hemos sido salvados, hemos sido rescatados, hemos sido restaurados nuestra vida y hemos sido escogidos para llevar a cabo el plan de la salvación, para dar a conocer el plan de la salvación. Por eso Pablo decía, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Él es el que ha llevado la carga. Es el que ha llevado el peso. Más aún, el que también Cristo resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que, como Moisés, nosotros no somos perfectos. No somos perfectos, ya lo sabemos. Pero precisamente por eso hemos sido escogidos, amados, como hemos estado recordando, hemos sido redimidos, rescatados, y eso nos otorga derechos, pero también nos exige deberes hacia los demás. Derechos y deberes. Por el hecho de haber sido salvados, rescatados y escogidos. Y especialmente tenemos esos derechos, pero también esos deberes, especialmente hacia nuestros hermanos en la fe. Bien, quedaros con esta idea, por favor. Tenemos deberes respecto a nuestros hermanos en la fe, porque también, como yo, han sido escogidos por Dios. ¿Sí? Importante, ¿eh? Importante. Bien, vamos a la historia, a los hermanos. Los hermanos Aarón y María. Vamos al capítulo 12. En ese ambiente de queja que había pasado antes, tanto del pueblo, por el hambre, ¿verdad? Se habían quejado, Dios dio una respuesta, Dios también dio un castigo por esas quejas, como diciendo, bueno, pero es que no sabéis que yo me ocupo de vosotros. Bien, pues ahora aparecen Aarón y María. Aarón, nada menos que escogido por Dios. Si leyéramos en Éxodo, cuando Dios llama a Moisés, también Moisés empieza a decir, pues es que yo no, soy parco en el hablar, no sabemos si tartamudeaba o qué, pero el caso es que él reclama, ¿no?, de que yo no sabré cómo expresarme delante del faraón. Y entonces Dios escoge a Aarón y dice, en Éxodo, dice, porque Aarón, Dios mismo, dice, porque Aarón habla bien. Así que Aarón había sido escogido también por Dios para ser el portavoz delante del faraón. Aarón ya era levita, Aarón y Moisés eran de la tribu de Leví. La tribu de Leví, como sabéis, es una tribu de la cual luego serían los encargados de todo el cuidado del templo y de todo el orden sacerdotal. Aarón fue reconocido por Dios no solo como alguien que hablaba bien, sino que llegaría a ser nada menos que el primer sumo sacerdote, personaje importante, aquel que únicamente el sumo sacerdote era el que podía entrar en el lugar santísimo. Dice la Escritura que tenía 83 años, 3 años más que... ¿Quién tiene 83 por aquí? ¿Alguien? Ahí, por ahí, bien. Pues mira, como Aarón. 3 años más que Moisés. En esos momentos, cuando está sucediendo esta historia, Moisés tenía 80 años. Y fue cuando empezaron precisamente esta aventura del Éxodo. Así que estos dos hermanos mayores
Moisés y Aarón vivieron juntos una auténtica aventura, una auténtica experiencia, uno de los hechos más importantes de la historia de la nación, la que sería nación después de Israel. Esa nación que se estaba forjando, Aarón y Moisés. Esa nación de la cual nacería nada menos que nuestro amado Señor Jesús, el Mesías, siglos después. Aarón. Pero la otra hermana, María. María, también importante, ¿eh? María, aquella hermana que siendo una muchacha, por lo tanto, una muchacha, aquella que acompañó, ¿verdad?, el cesto de mimbre donde allí iba Moisés, el bebé Moisés, cuando fue dejado en el río Nilo. Bueno, María esa muchachita, tuvo la valentía de dirigirse a la hija del faraón para ofrecerse y cuidar con la nodriza, con la madre real, cuidar del propio Moisés. Bien, María, además, con los años, dice que se había convertido en una profetisa, en una adoradora de Dios, en una líder de la alabanza. Vamos a Éxodo, capítulo 15, Éxodo 15, solamente mencionarlo, para que veáis el papel que María estaba desarrollando también en ese pueblo. Ahí encontramos el famoso canto, en el capítulo 15, de Moisés y de María, y al final, bueno, al final no, casi al final, en el versículo 20 y 21, dice, Éxodo 15, versículos 20 y 21. ¿Puedes ponerlo? Gracias. Dice, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella, con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Así que era María una mujer, pues una líder de la alabanza, una mujer que Dios le había dado también la habilidad y se había revelado a la hora de revelar precisamente esos momentos de adoración, de alabanza y seguramente de animar y guiar al pueblo y especialmente a las mujeres. Pues bien, ahí tenemos a María. Estos dos queridos hermanos se pusieron en contra de Moisés. Versículo, volviendo a Números, capítulo 12, dice que María y Aarón hablaron contra Moisés. Es increíble, ¿verdad? Es increíble. Cuando parece que todo va bien, como dice el refrán, salta la liebre, ¿no? Cuando parece que todo funciona bien, que ahí hay un equipo bien fuerte, por un lado el líder Moisés, por otro lado el sacerdote Aarón, por otro lado la profetisa María, hermanos los tres, un equipo ideal, pues ese equipo se resquebraja precisamente por algo terrible, los celos. Sí, Aarón y María, consagrados a Dios, valientes, serviciales, con responsabilidades espirituales, teniendo un liderazgo en medio del pueblo, hablaron contra su propio hermano Moisés. No sabemos si solamente hablaron entre ellos o si también estuvieron hablando con otros del pueblo, gente más cercana o incluso con un círculo más amplio con otros miembros del pueblo. Pero hablaron, murmuraron, criticaron. Pablo, el tema de las murmuraciones, de las críticas, de este carácter murmurador que existió especialmente durante la travesía del Éxodo, Pablo lo recuerda y lo traslada al ámbito de la Iglesia, amonestando a los cristianos
que en esos momentos, en la iglesia de Corinto, en varios momentos lo menciona. Y, por ejemplo, capítulo 10 de 1 Corintios 10:10 dice: ni murmuréis, dice Pablo, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y Judas, Judas tiene un solo capítulo, versículo 16, lo expresa de una manera muy clara. Judas 16 dice: estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas, dice, para sacar provecho. Judas, versículo 16. Así que la causa, porque dice que hablaron contra Moisés, la causa, o mejor dicho, la excusa, ¿cuál fue la excusa para hablar en contra? Pues fijaros, la excusa era que Moisés había tomado durante el Éxodo por mujer, había tomado a una mujer cunita etíope. Sobre esto hay bastante discusión. Muchos creen, yo personalmente también lo opino así, que muchos afirman de que esa mujer cunita era Séfora. Séfora no era una mujer hebrea. Séfora era de los madianitas, estaban en otra zona de aquella tierra hacia el este de Egipto, donde estuvo en el desierto Moisés, y con Séfora Moisés estuvo viviendo, aparece en varios pasajes de Éxodo, el libro de Éxodo. Tuvieron con Séfora 2 hijos, Gersón y Eleazar, pero fijaos, fuera o no fuera la misma mujer, si este era el problema para ellos, es absurdo, porque Moisés, ya estando en el exilio particular que él estaba viviendo, ya habiendo formado una familia, llevaba tiempo, ellos se quejan de algo que no tiene sentido. Era algo así como decir, Aarón y María, que ya llevaban años y que eran quienes eran, como hemos recordado, era como decir, mira, es que Moisés no cubre todos los requisitos para que Dios le hable solo a él. Porque esta queja de la mujer, en realidad, ellos lo que dicen en el versículo 2, dice, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? No. Dios habla a otros, aparte de Moisés, porque es que, fíjate, ¿ves? Como está casado con alguien que no es hebrea, eso era la excusa, pero en realidad estaba ocurriendo algo más serio. Estaban cuestionando a Aarón y María, estaban cuestionando la autoridad de Moisés. María, que era la profetisa, venía a decir, bueno, ¿quién se cree Moisés? Yo que soy la hermana mayor, yo que cuando era un bebé que estaba a punto de ser comido por los cocodrilos, yo lo rescaté, le ayudé y pude llevarlo incluso a que fuera cuidado durante unos cuantos años con su madre. Hombre, si yo no lo hubiera protegido, se lo habrían comido los cocodrilos. ¿Qué habría sido de Moisés? ¿Dónde estaría ahora? Parece ser que la actitud de María empezaba a ver esa queja por causa de celos, por causa de envidia. Pero en medio del conflicto, ¿cuál estaba siendo la actitud de Moisés? Porque Moisés ya se estaba enterando de la actitud, de la reacción de sus hermanos. Dice el versículo 3, la actitud de Moisés era, aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Manso. La misma descripción que la profecía sobre Jesús, que aparece cuando Jesús entra en esa entrada especial, triunfal, como se suele llamar, en Jerusalén,
antes de su sacrificio, hay esa profecía que dice, que aparece en Mateo 21:5, dice: «He aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna». Para Dios la mansedumbre no es simplemente una debilidad, sino precisamente es la señal de una actitud de obediencia a Dios. Para Dios la mansedumbre, ser manso, es una actitud de ser obediente, de estar sumiso ante la voluntad de Dios. Por eso Jesús decía: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán o heredarán la tierra, o recibirán la tierra por heredad. Bien, ante esta situación, la reacción de Dios. Ya conocemos el guión, la película de lo que está ocurriendo. ¿Y qué hace Dios ante esa envidia, ante esas quejas, ante esos argumentos? ¿Cuál es la reacción de Dios? Ante esa actitud de queja y de celos, Dios organiza una reunión de familia. Venid aquí. Vamos a hablar los 4. Vosotros 3 y yo. Muchas veces no nos atrevemos, lo digo por experiencia, quizá muchas veces no nos atrevemos a confrontar los problemas de la familia porque puede arder, pueden pasar cosas, ¿no? Y a veces, por temor a las reacciones, pues no, o por temor a no hacer daño, no se tratan las cuestiones, ¿verdad? Pues Dios coge, digamos, perdónenme la expresión, el toro por los cuernos. Los trae a los 3 y los lleva lleva a los 3 hermanos al tabernáculo de reunión. El tabernáculo era el lugar de adoración. No los lleva al desierto para hablar con ellos, sino que los trae al lugar de adoración del pueblo hebreo y donde Dios se revelaba. Es importante este detalle, porque Dios, cuando quiere tratar con nosotros, no es para alejarnos, sino es para atraernos. Este tabernáculo era un vallado, conocéis bien un poco la imagen, no he puesto ninguna imagen, pero lo hemos hablado muchas veces. El tabernáculo de reunión en el desierto era un auténtico vallado de telas y de pieles, y dentro pues se ofrecían los sacrificios, estaba el lugar santo, y allá dentro del lugar santo, el lugar santísimo. Y estaba allí también el arca del pacto. Y fue el tabernáculo de reunión, digamos, el antecesor del templo. Eso lo sabemos bien. Pues bien, allí Dios convoca a esta familia, a estos 3 hermanos, y les habla claramente. Les dice: venid aquí, que tengo que aclarar un asunto de familia. Las cuentas claras. Vamos a tratar las cosas claras. Y les viene a decir que Él es quien escoge a los profetas, es cierto. Leemos en los versículos del 5 al 9, dice Dios que Él es el que escoge a los profetas. Versículo 6, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, yo le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés. Él es distinto a todos los demás, a los profetas. Y Dios reivindica la persona de Moisés, porque él, dice, es más fiel que todos sus siervos. Al resto les habla con visiones, con sueños, y así lo hizo a través del Antiguo Testamento, lo vemos. Pero Dios dice que trataría con él de una manera diferente de cómo se iba a relacionar con cualquier otro profeta. Efectivamente, Dios trató con Moisés de una manera directa, dice cara a cara, cara a cara. Dios se apareció en sueños a Abraham, a José, pero con Moisés habló cara a cara. O sea que Aarón y María,
habían menospreciado la persona de Moisés por quién era. Los celos y la envidia, seguramente María más que Aarón, porque, como veremos, Aarón iba un poco a remolque. Pero María, que era la profetisa, veía en Moisés a alguien con que Dios tenía una relación distinta o especial. Por eso María fue castigada. El castigo de María, la profetisa, dice que cuando la nube, hemos leído, cuando la nube se apartó del tabernáculo, María quedó manchada con la lepra, un severo castigo de parte del Señor. Pero inmediatamente Aarón, el hermano, reconoció su error, tomó conciencia de su pecado. Dice versículo 11, dijo Aarón a Moisés: «Ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros ese pecado, porque locamente o estúpidamente o insensatamente hemos actuado y hemos pecado. Hemos cometido un auténtico pecado y te hemos ofendido, Señor. Pero, por favor», le pidió a Aarón a Moisés, le pidió que interviniera delante de Dios. Aarón no fue atacado por la lepra. Quizá, no sé por qué, era el sumo sacerdote y a fin de cuentas era el que intervenía como intercesor entre el pueblo y Dios. No sabemos, pero el caso es que los dos hermanos se habían comportado con insensatez. Los celos, la envidia, habían causado un problema en sus propias vidas y podía causarlo en las vidas de otros, del pueblo. Parece ser, como decía, que María habría tomado esta iniciativa de ir en contra de Moisés. Aarón no era líder en esa rebelión, sino que era un seguidor. Algo parecido le pasó en el monte Sinaí. ¿Os acordáis? En el monte Sinaí, cuando Moisés fue a recibir las leyes, las tablas de la ley, y empezó el pueblo a construir un becerro de oro, y él estuvo allá un poco siguiendo la comparsa. Así que Aarón, en ese sentido, fue débil, pero Aarón amaba a su hermana. Amaba a su hermana, y por eso le pide a Moisés que interceda delante de Dios. Y Moisés, mostrando esa mansedumbre, no empezó a decir: «Pero es que se lo merecen, es que María se lo merece». No, la actitud de Moisés dice que fue inmediatamente pedirle a Dios misericordia, pide sanidad inmediata y completa, y efectivamente Dios da esa sanidad. Dios responde favorablemente sanando a María. Pero ese pecado, que nos parece insignificante, 7 días de lepra solo, mira, es poquita cosa, ese pecado tuvo consecuencias también para todo el pueblo. Ella debía permanecer, hemos leído, 7 días fuera del pueblo. Sea echada fuera, dijo Dios, del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Y eso produjo un retraso en el avance, en la marcha de todo el pueblo que iba en búsqueda de la tierra prometida. Ese pecado, esos 7 días, esa cosa, digamos, aparentemente sin importancia, ese castigo temporal, eso produjo un retraso en el plan previsto por el Señor. Vamos acabando. Consecuencias de hermanos que están contra hermanos. Bueno, hay mucho de hablar de este tema. Pero dice el proverbio que el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcazar. Es decir, por desgracia este proverbio se cumple en aquellas familias donde hay hermanos que se pasan toda la vida peleados,
que se pasan toda la vida que ni se hablan, que ni están dispuestos a establecer de nuevo la relación. Y son como auténticos muros. Esto es lo que está diciendo el proverbio. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Ahí, yo me he ofendido y no quiero saber nada de ti. Hermano o hermana, ¿no? Hay hermanos que se pasan toda la vida así, se dejan de hablar, se rompen vínculos. Son auténticas murallas infranqueables, que no permiten ni el perdón ni la reconciliación. Y en esta historia bíblica, aparentemente pasajera, temporal, vemos algunas de las consecuencias que se dan no solamente en los hermanos carnales, sino también en los hermanos espirituales, en los hermanos de la fe, entre el pueblo de Dios. Que teniendo que estar unidos, teniendo que estar apoyándose, teniendo que estar manifestando el amor, como hemos cantado antes, como hemos leído y leído. Sin embargo, no existe eso. Hay consecuencias. En primer lugar, hemos visto que la comunión con Dios se interrumpe. Versículo 10 del capítulo 12, dice que el tabernáculo, que ese era, como decíamos antes, era el lugar de reunión, que era donde la nube descendía. Dice que por causa del pecado de María, la nube se apartó. La nube se apartó. El pecado siempre contamina, de todos los tipos, ¿no? Siempre estropea la comunión con Dios. Siempre el pecado resquebraja la comunión con los hermanos. El que sea, el pecado que sea. Estamos hablando de la envidia también. Ahora mencionaré alguna cosa más, pero la envidia que parece algo tan sutil, ¿no? O los celos, que decimos, yo no soy celoso, yo no tengo envidia. Bueno, muchas veces está presente en nuestras propias vidas. Y el pecado, esa clase de pecado también rompe la comunión con Dios. Lo que pasa es que el pecado no se puede ocultar. Es visible, más tarde o más temprano sale a la luz. En María se materializó por medio de la lepra, una enfermedad terrible, y sufrió además una medida disciplinaria, 7 días fuera del pueblo, 7 días alejada de la relación y de la comunión. Seguramente que para María no solamente sería un tiempo de verse enferma o de verse con algo tan grave y terrible como la lepra, sino también sería un tiempo de reflexión, un tiempo de restauración para ella misma. Pasaría poco tiempo después que ella moriría, seguramente era una mujer ya de 90 y pico de años, pero el caso es que para ella esos 7 días fuera del pueblo sería también un tiempo especial. Y es que Dios no hace la vista gorda. Pensamos que sí, que Dios hace la vista gorda, ¿no? Que Dios no se fija, Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Efectivamente, el pecado no se puede ocultar. Más tarde o más temprano es visible. Nuestras palabras, nuestros hechos, nuestras acciones evidencian que hay problema, que hay algún problema u otro. Y hay algo que quizá no lo valoramos suficiente. En este caso, en esta historia, el pecado de María y Aarón, entorpeció la marcha del pueblo. Dice versículo 15, así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. La vida espiritual de cada miembro de la Iglesia, por ejemplo, afecta al resto. Pensamos que no, que somos seres individuales, hemos nacido, nos hemos
convertido de una manera individual y pensamos que eso es un asunto mío, es un asunto íntimo, es un asunto personal. No, sí, pero no. Eso afecta también a la marcha de la Iglesia. Estas consecuencias vinieron por la rebelión contra la autoridad de Dios, delegada en Moisés. ¿Está claro? Todo esto vino porque Aarón y María, en un momento determinado, empezaron a dudar de la autoridad de Moisés, quisieron ponerse a otra altura, especialmente María, y por los celos en el seno de la familia de Moisés, entre estos hermanos, vino el problema. Especialmente en el Nuevo Testamento encontramos un montón de exhortaciones hacia el cuidado de los hermanos en la fe también. El evangelista Juan lo describe de una manera explícita. Dice que si alguno dice, lo hemos leído antes, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El amor sigue siendo el único recurso que tenemos para sustituir los celos y las quejas o la envidia. Es el único sustituto que tenemos a nuestro alcance, el amor. La envidia no es un mal menor. Es una de esas cuestiones que quizá no le damos importancia. Sin embargo, fijaos cómo hay diferentes pasajes, cómo lo tratan de una manera grave. El apóstol Santiago lo pone a un nivel de gravedad. Dice Santiago capítulo 4, versículos del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago, y los pleitos entre vosotros. Está hablando a cristianos. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, y no necesariamente lo material. Matáis y ardéis de envidia. Matáis, con la lengua se puede matar, como Santiago lo está explicando tan claramente. Dice, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La envidia es ese deseo, como decía antes, ese deseo de tener el bien de otro. El bien puede ser no solamente material, un bien espiritual, un bien de reconocimiento, lo que sea. La envidia entre los hermanos de la fe es un ácido corrosivo que entorpece la bendición en el cuerpo de Cristo. Así lo veía Pablo. Lo equipara a otros terribles pecados que pueden darse en el seno de la Iglesia. Pablo lo menciona en sus epístolas y lógicamente a los Corintios. Segunda Corintios, capítulo 12, versículo 20, dice, me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Me temo que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, un caos. Que cuando vuelva, dice Pablo, me humille Dios entre vosotros, esa mansedumbre que Moisés tenía. Pablo, que podía dar un puño, y que a veces lo hacía, ¿no? Un puño en la mesa bien fuerte, dice, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. Cualquiera de estas historias, de estos detalles, son graves. El propio Señor Jesús, y con esto acabo, el propio Señor Jesús relató la parábola de los obreros de la viña. ¿Recordáis? Allí resaltó cómo la envidia es un obstáculo incluso para entrar en el reino de los cielos.
La parábola de los obreros de la viña habla de un padre de familia, contrata a alguien, a unos obreros, para que vayan a la viña a trabajar. Eso está en el capítulo 20 de Mateo. Para que contrata a unos cuantos, y a lo largo del día, y les promete un dinero, a lo largo del día este padre de familia va contratando a otros obreros para que también vayan a trabajar. Y al final del día, el padre, este hombre, paga lo mismo a todos, la misma cantidad. Y entonces los que llegaron al principio, los que fueron contratados al principio, dicen: hombre, que nosotros estamos todo el día trabajando, ¿por qué estos que llegan al final van a cobrar lo mismo? Diríamos, es lógico, pero Jesús añade algo muy importante. Versículo 15, dice, como resumen a esta parábola, dice: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Cómo valoramos las decisiones de Dios? ¿Cómo valoramos a los demás? ¿Cómo ponemos en el lugar apropiado a nuestro hermano? A nuestro hermano en la fe y también en el ámbito de la familia, ¿no? Porque las diferencias ofenden a Dios. Porque no solamente los comentarios, sino las actitudes que podamos tener, puede ser que no estén agradando a Dios. Decía antes que la envidia produce tristeza del alma. Y es cierto, aunque se disfrace de espiritualidad incluso, como pretendían María y Aarón, estaba, digamos, adornado con temas espirituales, ¿no? ¿Y por qué Dios habla y no me puede hablar a mí? ¿Por qué habla Moisés y a mí no? El gozo genuino y limpio del Señor solo viene de aceptar la soberanía y la autoridad de Dios, siendo obedientes a su palabra. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a que no hayan resquicios, de celos, de quejas, de envidias, que tratemos a nuestro hermano, a nuestra hermana, como queremos que nos traten a nosotros, porque Dios, como hemos leído también, nos amó primero, antes que nosotros podamos amarle a Dios y al hermano. Así que hagamos reflexión de estas historias. Hermanos contra hermanos, no es la voluntad del Señor. Él es nuestro libertador. Pido por favor a Joan, a Pepi y a Luis. Luis, vamos a cantar Mi Libertador. Si hay algo de esta mañana que tiene que ver con tu vida, subráyalo, toma nota. Yo no digo que tenga que ver con todos, ni con cada uno de nosotros, pero Dios siempre tiene algo que decirnos con su palabra. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?